Mari pulamnien, tefashi puan tumeu candidata nyen mu theu kimi mun tani neingen, tani tuwen ni kadao, kim ne mun ni leveluan tuwen walma pomeu. Ahora me corresponde hablar de ustedes, del pueblo mapuche que está a lo largo de todo Chile. Durante la campaña conocí sus territorios, nos hablamos, nos escuchamos, conocí su mapu, sus rostros, sus sueños. No olvido a los profesores y su preocupación por los pichiqueche que no tienen oportunidades deportivas, culturales y de aprendizaje del Mapudungun, en Curarrehue, Villarrica, Curepto y en todo el Gualmapu. A los lamgen, cocineras, recolectoras de frutos de la tierra y a las hortaliceras de puestos de comida, de delivery y de ferias de Licanray, Temuco y de otros lugares que defienden la autonomía económica de las mujeres mapuches y junto con ello la soberanía territorial y alimentaria contra el extractivismo. A los lamgen que defienden los ríos y comunidades contra las inmobiliarias y empresas para construir casas en la ribera de río, lagos, se adueñaron de tierras mapuche por arriendo de 99 años. La lucha de los lamgen de Mayeco y Cautín, Trayén y Victoria Nueva Imperial por las recuperaciones de las tierras y contra las forestales. Los lamgen mapuche de Coquimbo, del Maule y su empeño por mantener el trabajo colectivo para la recuperación del quimón, la lengua e identidades, al igual que los lamgen de la Guarira de Santiago, Quilpué, Villa Alemana, Los Andes y otros. Gracias por haberme dado la palabra, pulamgen. Como nos enseñaron nuestros antepasados, seguimos cultivando la fuerza de la palabra en una triple dimensión: razón, sentimiento y espiritualidad. A través de nuestros dungun hablamos y también lo hace nuestra mapuñuque. Huaychamekein zungun meu, Kisugvnewvn pingelu, inkayam mapuka inshin. Tefashi dungu kemeng lamngei, fei muleni puam, nor zungun meu, Constitución Plurinacional pingelu. Femiechi, yamtuain mu compuche. Nada de eso será posible si no nos unimos con pulamgen. Newentua y pumapuche, marishi weu.